Aquí iniciamos. Bienvenidos a su programa Mexicanas sin Mexicanos Chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y Mexicanos Chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Bienvenidos a su programa Mexicanas sin Mexicanos Chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y Mexicanos Chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Muy buenas tardes, ya estamos en Mexicanas y Mexicanos Chingones. Hoy nos acompaña el doctor Francisco Javier Muro Dávila, exsecretario de Salud de Sonora, con un largo currículum, pero ahorita lo vamos a desglosar poquito a poquito. Pues bueno, qué bueno que están aquí con nosotros. Vamos a hablar de muchas cosas y también del sarampión, oiga, así es que ponga mucha atención sobre este tema. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Irisdea. Mucho fin gusto de de saludarla y saludar a todo tu amable auditorio. Muy agradecido por la invitación. Sí, pues nos habíamos visto desde el Día de la Mujer y Ándele, en estábamos marzo, allí, en el cuando maravilloso taller. platicamos que se nos iba a hacer algún día volver a que me entrevistaras, pues porque yo recuerdo ahorita, pues yo estoy muy agradecido siempre con los medios de comunicación, con los profesionales de los medios, porque me ha tocado conocer grandes personas, inclusive muchos recién egresados, y en aquellos tiempos no había tanta comunicación social, ni particulares, ni nada, y yo era el que daba las entrevistas y conocía a muchos jovencitos como tú, de ese tiempo que yo No me vamos a hablar recuerdo, de años, no no, pero vamos a yo hablar de recuerdo que años. pues hace mucho tiempo, No hace tanto, tenía ¿no? unas entrevistas, pero pues conocí a muchos ahí, en los medios jóvenes que iban y que ahora son brillantes, que han estado muy bien y que Ahí están muy andamos, bien, ¿no? ahí andan todos. Así es, pues Me da bueno, gusto reencontrarme. muchas gracias y de verdad gracias por darse el tiempo. ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Sonorense de adopción, médico cirujano por la UNAM, maestro en salud pública, promotor de la salud de tiempo completo, dicen, 46 años en la Secretaría de Salud, 10 años en el ISSSTE, 3 en el ISSSTESON, 3 en medicina legal, un año en SEC Sonora y un año en CEDESON, o sea, una larga trayectoria. Actualmente adscrito a la Dirección General de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades como médico especialista y bueno, diplomados en epidemiología, en el IPADE, le tocó el IPADE, Hace wow, tiempo. es una de mis metas esas. Em, Administración pública y administración de hospitales, evaluación de políticas y programas públicos, como hacen falta esos, diplomado de presupuesto basado en resultados, también eso hace falta. Y bueno, pertenece al Colegio de Profesionales de Salud Pública de Sonora, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, al Colegio Médico de Hermosillo y la Federación Médica de Sonora. Pero vamos a ir paso a paso, Doc. Claro que sí. Platíquenos, me dicen que usted viene de una familia de muchos chamacos, de muchos hijos. Sí, justamente le decía antes de entrar al programa que yo empecé justamente a trabajar en planificación familiar. Aquí me ofrecieron la oportunidad en la Secretaría de Salud en el 78 y entré a un programa que estaba recién arrancado, porque hubo un cambio en la ley de población en 1974, donde inclusive pues tenían 7 hijos por mujer en promedio. La tasa de crecimiento anual estaba por los 4%. Entonces se realizó un programa donde había pues que llevar a cabo pues
mejores condiciones para la mujer, poniéndole accesibilidad a los métodos anticonceptivos, era ya muy alta la tasa de mortalidad infantil, por eso la gente tenían 10, se les morían 3, sobrevivían 7, y todavía aún así era el promedio alto, era muy alta la mortalidad materna, la mortalidad infantil, cerca de 100 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Entonces, pues ahora estamos en 14, Al revés. 12, 10. Doc, pero ¿cuántos hermanos fueron ustedes? Bueno, como toda la familia en ese tiempo, nosotros fuimos 10 y sobrevivimos 7 ya Ah, bueno. grandes ¿Y qué y número de hijo es usted? pues en toda la familia hay un hijo de, ¿verdad? Yo soy el hijo de ¿Cómo el hijo de? A, B, C, D, Ah, el el cuarto. cuarto. Ah, muy bien. Ok. El cuarto hijo. Porque se puede malinterpretar, es el hijo de, ¿verdad? Sí, yo, a ver, explíqueme cómo. Y bueno, su papá, ¿qué profesión tenía o qué No, mi desarrollaba? papá, tuvo pues muchos trabajos, pero nosotros llegamos a Sonora, cuando llegamos a Sonora, debo haber tenido como unos 4 o 5 años, 4 años tenía. Y originalmente, pues él trabajaba en la secretaría que era Caminos, tenía un dompe, un camión materialista y hacía, esa compañía donde trabajaba él agarró un contrato a hacer la carretera de Guadalajara a Nogales. Y pues se vinieron de Guadalajara, partieron y empezaron a trabajar y muchos años en los campamentos al lado de la carretera, hasta que llegamos a Sonora y O sea, se venían con toda la familia a los campamentos. pues sí, Híjole. venía el chofer con la flotilla y en el trayecto pues iban Ajá. teniendo hijos y en los campamentos estaban las familias y ellos estaban las minas de material cerca para la gravilla, para la arena, las máquinas se instalan y van construyendo los caminos. Así fue que nosotros llegamos a Sonora. Pero Y, me decían que su papá era emprendedor porque puso una carnicería. sí, pues fue conforme atravesamos, fue creciendo la familia y llegamos a radicar en Guaymas. Posteriormente ya él nos venimos aquí en Hermosillo y aquí en Hermosillo pues trabajó él también en varias partes, trabajó en la Siesta Motel, en el periódico El Sonorense, trabajó también en el boliche Pitic, que estaba por ahí por el Boulevard, y en la Siesta Motel, hablaba muy bien inglés porque fue bracero un tiempo y pues finalmente encontró pues una persona bondadosa de Sonora, de que le ofreció la oportunidad ya viendo que era atento y buen trabajador, le ofreció una oportunidad porque él atendía a los hijos de esa persona y en el boliche y pues siempre les agradaba el trato y le ofreció, ese mismo señor le dio la oportunidad y pusimos un expendio del Mezquital del Oro que estaba enfrente del mercado número 2 y ahí pues vendía carne, pollo, todo lo que, productos del Mezquital del Oro que ya ahorita ya no existe prácticamente. Había de todo, paletas, leche, purina, pollitos y vendíamos todo y ahí pues fuimos trabajando. Toda esta familia, ese expendio fue muy famoso, luego cerraron el mercado y pues el emprendedurismo de él, pues de siempre trabajar en la misma negocio de la carnicería, pues tienes la grasa eh, y él diseñó una maquinaria, compraba grasa a todos los carniceros, le hacía chicharrón prensado, pero para obtener el jabón, hacía un caso de 2, 3 toneladas y hacía jabón con la grasa esa. Bueno, lo hacía en tambos de 200 litros y lo mandaba para Coahuila, para Guadalajara, para que hacen el jabón de la grasa. Pero hacía una muy limpia, muy buena, que de los pueblos aquí venían mucho, Río Sonora, para la sierra y todo, venían a comprar latas de manteca de res para las tortillas gorditas de Wow. harina pues era mucho negocio. Luego fue presidente de los abasteros y su gusto y su pasión siempre fue la charrería y tenía un caballo muy bonito, muy Wow. bueno.
y ahí fue que se accidentó en su caballo, gustando en lo que más le gustaba y falleció joven. Pero pues ya todos aprendimos a trabajar mucho ahí con él. ¿De qué edad empezó a trabajar usted? Pues mire, la necesidad hacia el hombre, yo recuerdo desde los 5 o 6 años y andaba en los cerros de Guaymas, vendiendo limones con un costal en el lomo, apenas si lo podía, en la Wow. espalda y vendiendo por ahí lo que hubiera de negocio, de trabajo para siempre allegarse recursos. Y pues cuando llegamos a Hermosillo, pues no fue diferente. Yo tuve muchas actividades en la calle como chamaco, vas aprendiendo también muchas dificultades y todo eso, pero nos sobrepusimos. Yo ya llegué el tiempo en que le dije, no, pues yo ya no quiero seguir en la carnicería, yo me voy a ir a estudiar y me fui a México. Y luego se fueron 2 hermanos míos también a estudiar y allá. Entonces, ¿y se van a México con qué ojos? No, 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 pues la UNAM, 200 pesos, perdón, la inscripción al año. Era mucho dinero, ¿no? ¿O no? ¿No? No, pues eran lo que tú necesitabas para sobrevivir como estudiantes, mínimo para el departamento y la comida, 900 pesos en aquel entonces, 1971. Y pues había posibilidades, me ayudaron, otras cosas que yo desarrollaba por allá y logramos avanzar, de tal manera que pues terminé yo ahí en la Facultad de Medicina del UNAM y después se fueron 2 hermanos míos también que estudiaron dentistas. Oiga, Doc, pero ¿por qué médico? ¿Por qué la Bueno, medicina? bueno, a mí siempre me apasionó y era buen estudiante. eh, en un momento tenía facilidades para las matemáticas y cosas, pero no sé, me apasionaba mucho el servicio público. Me apasionaba desde entonces por los mismos maestros y el estímulo que iba viendo a mí. Soñaba mucho eso con la vacuna, con la protección de la niñez, con cosas de la biología, me apasionaba mucho. Tuve buenos maestros que me daban biología, médicos generalmente, y varios que pues los veía, me motivó el asunto de los microbios, de la micología, los hongos, todo eso que ves en biología, que ves los animales unicelulares, los parásitos en microscopio, la historia de Pasteur, de la esterilización, de la higiene, de cosas esas, me apasionó mucho, era un fanático de la biología y aparte, pues que era mucho contacto con la naturaleza toda la vida, los árboles, las especies, respetar, tratar bien a los seres vivos y además, pues en el mismo, cuando eres comerciante, tienes mucha facilidad de tratar a la gente, ves los diferentes carácter, el comportamiento, la conducta de las personas y pues me agradaba observar, me agradaba mucho analizar las conductas, tratar de explicarme el porqué de las cosas, pero sobre todo comprender a las gentes, su comportamiento, porque pues yo como foráneo que llegué a Sonora en un tiempo, pues éramos discriminados por nuestra forma de hablar y de decir las Les cosas, mucho tocó. bullying en las escuelas, hasta golpes y cosas así de personas mayores, ¿no? Por el No simple manches. hecho de hablar diferente. Y entonces, pues digo, pues va aprendiendo uno, pero ya que vivimos en Guaymas y cuando cambié para Hermosillo, ya me preguntaban, ¿de dónde eres? De Guaymas y Quelo. Y ya estabas con la Ya, ya. pasión, ya, Oiga, pero pero muy suave. hubo médicos en su familia, alguien que lo inspirara. Pues los maestros Pero ¿quién fue el esencialmente, primer médico de su familia? pues hasta ahorita creo que sí. Mis No, otros 2 hermanos son después. dentistas, son después, pero bueno, yo va que nada, yo me recuerdo eso de la vocación de médico, creo que la agarré por la pasión a la biología y las cosas así que me fueron. ¿Y cuándo fue socorrista? ¿Antes de irse a la No, UNAM? no, yo, yo, ¿O yo terminé en la UNAM el servicio social
lo hice, el internado lo hice en Guaymas, el servicio social en La Atravesada, y cuando me regresé a Hermosillo, el 77, yo empecé a trabajar en la Cruz Roja. Y allí, como en todos los trabajos, pues encontré gente, pues yo soy muy agradecido con todas las personas de Sonora, de los trabajos, de donde sean que estén aquí, que les guste la sana convivencia. Pero ahí en la Cruz Roja conocí a mucha gente y tuve muchas oportunidades, porque había gente muy valiosa siempre en las instituciones y ver el trabajo. Yo empecé como médico allí en la, en la, eh, en la- en el puesto de socorros, pero pues allí lo importante es el servicio de emergencias. Entonces a mí como médico pues me subían a veces hasta como dotación completa. ¿Qué es dotación completa? Usted es el chofer, usted va a bajarse por el herido, usted lo va a subir, o sea, con lo más, claro, que para eso pues ya estás muy entrenado, ya sabes cómo organizar a personas para atender un herido, ya sabes cómo apoyarte y haces todo lo que sea para estabilizarlo y que pueda trasladado con seguridad, pero me tocó también muchos servicios en Hermosillo, lo conocía como la palma de mi mano en aquel entonces, cerros, Coloso, el ranchito allá de la Cruz, no, todo Hermosillo, que era, no era tan grande, pero ha ido creciendo mucho y pues hemos visto esa transformación tanto en salud como en la vida de la Que ahora sociedad. la Cruz Roja ya hasta especialistas tiene ahí en consulta, ¿no? Ha cambiado Sí, sí, totalmente. sí, pues ahora pues tiene que ampliar su rango de apoyo para la comunidad de servicio, pero sí, sí siempre sigue con su prioridad atender las emergencias, la atención prehospitalaria y pues digo algo. Oiga, Doc, hay bueno, en algunos médicos que he Ah, entrevistado, hay dos lugares donde se impactan. Uno es la sala de emergencias y el otro cuando están en la Cruz Roja. ¿Hubo algo así que lo marcó a usted o no hubo eventos que dijeran, ay, esto me movió y me pregunté qué estoy haciendo aquí? no, 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 yo cuando estuve de estudiante me tocaron cosas mucho más severas en la Ciudad de México que te impactan mucho como estudiante, como si son, hablamos de accidentes y hablamos de cosas así, de trauma, cosas. Pero pues en todos los lugares, pues ya vienes tú ya preparado y ya pues tienes que siempre, primero, lo primero de los socorristas y lo primero de un médico, decía desde Aristóteles, primum non sere, primero no hacer daño. Si Ujú. no estás preparado, no lo muevas, no te metas, no toques ni siquiera a la persona si no estás preparado en un accidente. Lo único que tienes que hacer, pues es al contrario, protegerlo, ¿verdad? Quitar a todos los que están alrededor, que Cerca. agarre aire, como si el piporro, ¿verdad? Entonces, tiene que dar uno la seguridad. Ya si tiene capacidad, pues hay que valorarlo, moverlo, que no le dé el sol, todas esas cosas que suceden. Pero pues sí, nunca decepcionado, al contrario, siempre agradecido, sobre todo con la gente que le brindas confianza, te ven, seguridad, los puedes atender y después, pues lo ves al final del tiempo con el cambio de las generaciones, como hay gente que aún te busca y aún sigues persistiendo, ¿verdad? Oiga, pero me están diciendo que le gustaba allá en México el pato a la naranja. Es cierto. No, no, no. Platíquenos No, eso. lo que pasa, no, no. Lo que pasa es que había, y yo les he contado a unas personas, pues yo me juntaba a estudiar con gente que tenía muchos recursos. Había en la UNAM siempre ha sido una escuela que acuden las distintas clases sociales, no nada más habíamos gente que no, había gente de muchos recursos y que pues como es de lo más prestigioso que había en nuestro país, yo tenía compañeros que tenían muchos recursos de hijos de empresarios, de políticos, de mucho dinero. Y había unos compañeros que nos juntaban, me juntaba a estudiar con ellos porque era un grupo selecto y eran estudiosos y te podías penetrar ahí a ese círculo
porque no tenía yo más que nada que mis calificaciones y mi capacidad, entonces me arropaban ahí en ese círculo y había una compañera que me decía, ¿ya te desayunaste? Sí, le dije, ¿qué desayunaste? Pato a la orange, le decía yo. Y como la tercera vez que me volvió a preguntar, me dijo, ¿qué es eso de qué es eso de pato a la orange? Sí, eso es muy caro, ¿no? No, le digo, pues sí desayuné pato a la orange. ¿Dónde? No, pues un Orange Crush y un gansito. Le dije, era para lo que alcanzaba. Y en tal manera que pues así, ¿no? Se hizo una anécdota ese que yo desayunaba pato a la orange. Me dijo, ¿y por qué me has rechazado que te he invitado? Pues que tú me preguntaste que si me desayuné. Yo me da pena decirte que no, pero si me dices, vamos, te invito a un café, te invito a una torta con gusto, le digo, pero también haz bien en la entrevista, le decía yo, ¿no? Todavía se ponía el moño, oiga. Oiga, No, pero pero es fíjese, que está dando me sobre da pena. un tema muy importante porque en una ocasión, en campañas, que nos encantan las campañas, nosotros cuestionábamos a una señora de por qué le daba refresco a sus hijos en lugar de comprar una fruta y Sí. hacer el agua y guachu guachu. Y nos decía la señora así, ¿no? Pues es lo único que levanta a mis hijos, la soda, Bueno, o porque en sea, realidad tienen hambre y lo que les alcanza y para que puedan sobrevivir el día con el azúcar, pues es una soda. sí, pues definitivamente que es algo muy calórico, ¿verdad? Pero imagínate, una persona en desarrollo, el crecimiento que tiene, y igual si estás ahí estudiando y lo más accesible pues era sobre todo los costos en ese momento, pues porque de otra manera y lo práctico, ¿no? Que pasas en cualquier puestecito podías acceder a eso. Pues era también una deformación cultural, ¿verdad? Pero pues es lo más accesible a veces, sí. Pero pues no debemos de satanizar, pero pues cuando ya es un problema de salud pública en que toma la gente demasiado refresco, varios litros por cabeza, que estemos con una epidemia Obesidad. de primer lugar, son muchas enfermedades crónicas que impactan la alimentación como fundamento para que haya infartos, para que haya problemas del corazón, para que haya problemas de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, cuando ya es un problema público porque se ha privilegiado y la comercialización, pues desafortunadamente, pues de premios siempre a unos dulces, unos gansitos, un pastel, ¿verdad? O sea, lo que sea, hasta programas muy famosos de espectáculos con el mejor cómico y regalando de esas cosas. Entonces, pues se va deformando la cultura. Entonces, ahorita el 76% de las personas mayores de 20 años tienen sobrepeso y obesidad. Y En eso Sonora o en México? en el país, y es un promedio nacional que se viene sosteniendo en la encuesta última de Ensanud 2023, que ya la del 2024 pues va a poder traer representaciones nacionales porque la muestra que se ha estado haciendo desde el COVID pues quitó aquellas encuestas que venían haciéndose desde 2006 cada 6 años. Pero con esta metodología pues puede usar uno esa representación, no va a variar 1 o 2%, depende del índice de confianza, pero hablar de 76, 72, 74, el número que sea, pues es 7 de cada 10 están Pues enfermos de obesidad y sobrepeso. en Entonces, México está enfermo entonces, ¿no? sí, Y a a ver, Doc, nivel mundial, de enfermedades crónicas es la primera causa de muerte, las enfermedades del corazón. Entonces, la diabetes, 11% de la población tiene diabetes en Sonora y en el país igualmente. Entonces, si estamos hablando de la población mayor de 20 años, ¿verdad? Hay 500,000 de personas que tienen diabetes. pero a ver, Doc, se supone que usted está en políticas públicas, ¿verdad? Usted Sí, estudió ese salud tema, pública, sí. salud pública. ¿Por qué diablos las políticas públicas no impulsan la comida sana? Porque nos sale muy caro comer comida sana contra la hamburguesa o el gansito o la soda. Sí, mira, son ejemplos similares lo de la lactancia materna.
¿Por qué diablos perdimos esa costumbre de darle Peso. seno materno hasta los 2 años? Ahorita cuando mucho el 30% le da a los 6 meses, Entonces sí es correcto hasta los 2 años, porque hasta a mí los me, 2 años. al año y Has- medio a mí me la a quitaron los 2 años lo ideal es, claro, que le vas a dar completamente leche materna 6 meses. y luego ya le Después ya le cambiamos. tienes que empezar a dar otros productos, ya a lactación y todo eso, pero es un, es una cosa que, ¿qué pasó? Pues la comercialización de las grandes industrias de los sustitutos de leche premiaban hasta con viajes a los médicos de las leches estas famosas, no vamos a decir nombres, pero impulsaban y todas las mujeres empezaron a dejar seno materno. Y A yo ver, dije, bueno, la industria hace su parte porque quiere vender, pero pues ¿qué hizo el sí. gobierno para contrarrestar eso? Bueno, Nada. lo que pasa es que tiene usted razón, o sea, nunca va a compararse el poquito presupuesto que han destinado a través de la historia para salud pública, porque si no actuamos ahorita en salud pública, ahorita no hayamos que hacer con tanto enfermo. No Exacto. hay presupuesto, el 48% del presupuesto nacional se ven a atender enfermedades crónicas. Ahorita las muertes, el 80% son por enfermedades crónicas, está inundado, de tal manera que nunca va a alcanzar el presupuesto para curar a tantos. Mira, Pero muy, a ver, muy o sea, no sencillamente, hubo prevención y no hay ahorita. no, lo que pasa es esto, pues, desafortunadamente, es histórico, es un fenómeno histórico, ¿no? En 1943 puede decirse que nació el sistema moderno de salud. Y 43. 43. Ajá. ¿Y cuáles fueron las dos instituciones cabeza que encabezaron ese movimiento? El Seguro Social y la Secretaría de Salud. Ya con el 60-59 aparece el ISSSTE. Y aquí, más o menos en esa fecha, el ISSSTE son. Entonces, es un sistema de salud fragmentado. Entonces, que cada quien lucha por sus privilegios y no han tratado de conjugar nunca lo que es la verdadera vocación de la misma OMS, ¿verdad? La salud universal, que todo mundo tenga derecho a la salud, a la atención, antes de privilegios. Entonces, como cambia el gobierno también cada 6 años, tú tienes una práctica exitosa y al contrario de seguir algo exitoso, Lo pues de quieren ponerle su sello, su su de eso y estrellita. desbaratan. O sea, la curva de aprendizaje por la falta de profesionalización y por la falta de un servicio público de carrera, pues va desbaratando todo lo que existe. Pero a ver, la salud universal es un tema ya actualmente muy Trillado. ya lo trillaron, Sí, ya sí. lo rebajaron, pues. ¿Por qué? Porque íbamos a tener el sistema de Dinamarca, pues. No, pero bueno, Digo, con eso nos las independientemente del vendieron. sistema de la Dinamarca, este, para, para cierto segmento, pues no puedes avanzar junto con todo, pero sí, lo que pasa es que también, pues, el presupuesto, pues, no ha sido nunca suficiente para todo. Y si tú dejas de trabajar en la prevención, mira, si lo que pasa es que muchas gentes ven la salud como gasto y la salud debe verse como inversión. Exactamente. Si tú inviertes en salud y educación, no le vas a fallar, porque son derechos humanos universales. Si tú tienes una generación, pues la salud y la educación han tenido el mismo problema a través de los tiempos. O sea, es un sistema de salud más fragmentado, porque ahora se inventó otra institución que va a suplir a la otra y entre lo que tarden que se puedan poner de acuerdo tu sindicato y que eres nada más para trabajadores y que tienes estos derechos y tú otro que eres trabajador de la burocracia con estos derechos y también segmentado y nunca puedes ir tú aquí en esta localidad, aunque tengas una clínica ahí enfrente y que te estés muriendo, no te van a atender porque no eres trabajador del gobierno, eres una persona simplemente que se vive por sus propios medios de subsistencia en su empleo formal, informal.
entonces no tiene acceso a esas instituciones, entonces no hay un sistema de salud universal. En eso es la idea que se ha venido evolucionando desde 1978, justamente cuando entré yo había ese ¿Y le ve movimiento. usted futuro? O sea, ¿sí cree que podamos llegar a ese Pues nivel? mira, yo he visto a través del tiempo situaciones muy exitosas. Simple y sencillamente, yo te decía ahorita, yo empecé a trabajar en planificación familiar. Había 7 hijos por mujer. La mujer, pues, no tenía las posibilidades que hoy, pero no hay equidad todavía. No hay igualdad, hay todavía circunstancias adversas, pero al menos ya hay más acceso para ellas. He visto evolucionar favorablemente muchos indicadores de salud. La misma vacunación, en un tiempo estuvimos muy bien, en México A ver, de los mejores, ya y cambiándolo. allí, pero no, mire, o sea, simple y sencillamente, ahorita ya, cuando mucho, 1 punto tantos hijos por mujer, ya no tienen más de 2, 3, 4, Pero somos ya una son población muy vieja, raro. pues ya. Bueno, lo que pasa es Hay que que aplicarnos. lo que pasa es que, pues, mire, hay mucha desigualdad. Hay mucha desigualdad, o sea, pocos privilegiados y mucha gente. Y pareciera que los Ese es el otro de los retos más grandes de salud. O sea, los niños no tienen la educación necesaria. ¿Y sabe por qué? Porque estamos una gran proporción de la población pobre y con insuficiencia alimentaria. Si tuviéramos cuidado por la niñez, realmente los programas dedicaran a que un niño de 1 a 4 años no padezca, al menos de 1 a 2 años, porque si tú alimentas bien a un niño, ¿verdad? Ese niño va a tener un cerebro brillante, pero si tú no le das, no tiene ni ganas, va con escuela, no aprende, está retrasado en sus estudios. Entonces, tenemos que privilegiar la educación y la alimentación a la niñez, entre ellos el cuidado a la salud de su crecimiento y desarrollo. Entonces, eh, voto por usted, ya parece no, candidato. no, 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 pero es que es esas son las políticas públicas que deberíamos de deberían, privilegiar. deberían. A Entonces, propósito, no, no ya, están. usted trajo aquí el tema de la vacunación Ah, sí, sí, le y entramos. ahorita tenemos un problema de sarampión. No vamos a hablar del gusano barrenador, que es otro tema, Sí, ¿no? sí, sí. Pero la vacunación, ¿qué pasó? ¿Por qué nos está? A ver, aquí tuvimos una discusión los tres encargados de los Sí, programas porque el secretario de Salud declaró que se tenían que vacunar hasta los 39. No aparece ninguna, ustedes lo pueden buscar en las páginas del gobierno del estado, no aparece la campaña nacional. La campaña nacional dice que los 39. Aquí en el estado, si usted lo busca en internet, va a decir que la vacunación normal, que es hasta los 7 años. pues la O sea, vacunación normal, hay una variación, ¿verdad? Hasta los 9 años, pero aparte del esquema, pero lo normal, pues es la vacunación hasta los de esquema completo, 4 o 5 años, bueno, ¿verdad? Cinco, y luego menores de 5. el director de, no recuerdo cuál es el cargo, pero es el doctor de los tres nombres, Ah, Jorge es mi jefe, Eugenio. es una persona muy No me acuerdo conocedora, ni es muy jefe de ese dedicada. bien. No, 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 pero por ejemplo, él dice, él le entra mucho a la salud pública. vacúnense hasta los 49. Sí, Ya. no, no, pues ¿Qué está, hicieron en los 70s y en los 80s que no, nos están pidiendo no, no, que, no, pero no, no, no. Lo que se o qué no hizo, hicieron? ¿Qué no lo que se hicieron? hizo en los 70 y en los 80, fíjese que se logró justamente el que no hubiera polio y que no hubiera sarampión en México. A partir de, en 1986 hizo la vacunación intensiva contra la polio, las gotitas que apoyó el Rotario y fueron los días nacionales de vacunación. En 1986 sí, toda la gente se volcaba a llevar a sus niños y a llevarlo y ahora los esconden para la vacuna. Y esos son las gotitas de la polio, ¿verdad? Pues han venido muchos movimientos antivacunas, pero bueno, vamos a decir que se logró el que no hubiera. Después ya en el 87, 89, a mí me tocó pues trabajar en esos esquemas. Empezó la fase intensiva ampliada de vacunación contra el sarampión y también 89 vacunar contra el sarampión universalmente y desapareció un tiempo. En México no había sarampión, Bandera pero blanca. pues lo que pasa es que teníamos en otros países
no se logró una erradicación mundial como la viruela, que también es uno de los grandes éxitos de los que nos antecedieron, ¿verdad? Ujú. Todavía los últimos casos aquí en Sonora creo que fueron por ahí el 56, 58, pero duró mucho tiempo vacunando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, llega un momento en que hay movimientos antivacunas y llegan épocas de crisis en donde no hay vacuna disponible. O- Por ejemplo, en aquel tiempo de los 70 o 80, empieza esa fase intensiva ampliada de vacunación, porque antes vacunábamos a los niños contra el sarampión y suponíamos que esa vacuna daba inmunidad permanente, así me enseñaron a mí en la escuela, pero empezaron a verse casos en otros grupos de edad. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, acuérdese usted, la ruralización de la ciudad, que fue otro caso, en donde la gente ya el 80% vive en las ciudades, poca gente en el campo y muchas gentes bien. llegaban de la sierra, niños vírgenes en cuanto a vacunas, en cuanto a atención médica, llegaban aquí y como aquí circulaba, pues se enfermaban. Entonces fue cuando empieza a ponerse ya la vacunación triple viral, protegida sarampión, rubiola y paperas, 12 y 18 meses. Y luego empieza una, hasta en el sexto año ya de primaria. Y es el grupo privilegiado, es el grupo de mayor riesgo. Entonces, si alguna gente dejó de vacunar en aquel entonces y no tuvo contacto con el sarampión, pues ahora cuando están grandes, que ya son personas entre 29, Entendemos. 35, 40 años, porque ha habido casos frecuentes en personas de 24 y más hasta 29, 30 años. Entonces, por eso se recomienda vacunar a ellos los que están en áreas de riesgo No, y que no están ay, no vacunados. todos O estamos sea, en riesgo. no todos estamos en riesgo. ¿Cómo es si no esto fuera Una pandemia. una pandemia terrible? O sea, hay muchos casos en los tres países que estamos en el acuerdo de libre comercio. Canadá, Estados Unidos y México en América son los que tenemos más casos. Entonces hay mucho flujo. Y ese es otro fenómeno de la migración que a veces son los efectos que nos traen las migraciones y el cambio climático y la pobreza, ¿verdad? Huimos de nuestros países, vamos a otros lugares o de nuestros lugares de origen, como el caso de Obregón, ¿verdad? Son casos importados que dicen, bueno, los que estudiaron dicen que provienen de gente jornalera que venía de Chihuahua, que vienen en cierta temporada a trabajar en la hortaliza, en la sandía, en el melón. Son manos que vienen a apoyar la economía y unos ya venían de contacto con el brote que está allá y se les desarrolló aquí, por eso les dicen casos importados, de tal manera, ¿y qué se hace? Pues cuando apareció el primer caso por allá en Nogales, pues como 8, 20 manzanas concéntricamente, si son muy abundantes, para evitar los contactos y que se disemine si hay un susceptible en esas áreas. Se refuerzan los esquemas, invitación a todos, 12, 18 meses y 6 años, ¿verdad? Claro que si alguien declara, miren, yo no soy vacunado O no sé. y yo estoy atendiendo personas, eres personal de salud, debes de vacunarte, personal de salud, el médico, enfermera que están estudiando, atendiendo gente, porque si viene uno, como dicen, no todos estamos en riesgo, porque si yo vivo en un lugar que tiene buen saneamiento básico, se me hago higiene personal todos los días, si no ando mucho en la calle, ¿qué riesgo voy a Pero a tener? ver, Y además yo ya tuve contacto y ya estoy, no bueno, voy a padecer pánico vamos a tampoco. suponer que llegó alguien de fuera, llegó el Uber, se lo llevó, contagia al Uber, Ujú. ¿no? Sí, Y sí. luego me subo yo al Uber y pues el Uber me puede contagiar a mí. Por eso yo digo, todos estamos en Eso es riesgo. una cadena de transmisión, definitivamente, pero no, a lo Pero, mejor ese señor hasta padeció sarampión y ahora de gran, ¿cómo le va a y transmitir? O si sea, no, y si estuvo vacunado y todo, entonces todo va a ser, depende del área donde te desarrolles. Por ejemplo, si es el mayordomo del campo y tiene 34 años, tiene 40 años, pues yo le digo, mijo, pues vacúnate porque ahí están todos estos, y vacunamos a todos los que están ahí para el cinturón de protección, eso es un bloqueo vacunal y ahí sí te lo dejo a criterio del que anda manejando la brigada
porque también no hay gastar pólvora en infernillos, estimada Porque no, Irisdea. Pólvora en infernillos quiere decir, ¿para qué gasto el poco biológico que tengo para los que verdaderamente están en riesgo de padecerlo? o sea, no hay No suficientes hay, vacunas. no hay una psicosis pues digo, todo producto es finito, todo Ujú. producto es finito, de tal manera que debes de atender primero a los grupos de riesgo y ya si tú ves que hay, pues debes de privilegiar en tener siempre reserva para un caso, para un bloqueo, para esto, ¿verdad? Yo le digo que esto es, no hay producción nacional, estamos comprando no nada más vacuna, muchos insumos. Antes había producción nacional. Pues llegó un tiempo que la Birmex era la productora de biológicos reactivos, era un tiempo, en los 70 había producción nacional de varios biológicos, después pues eh, empezó a comprarse hasta en la India, el laboratorio Serum, salíamos al mercado, las licitaciones internacionales porque no había, dejó de producirse, la planta productiva se hizo vieja, no fueron invirtiendo en inversión, los equipos ya no, pues entonces hasta que se desmantelaron Birmex, ¿verdad? Después pues era la que quería adquirir las licitaciones que nunca llegaron medicamentos, ¿verdad? Pues ahorita se está batallando para la licitación porque parte de eso, pues la industria nacional, pues por diversas razones, ¿verdad? Que pues ahí eso no se ha logrado tener todo y entre ellos los biológicos no los producimos en México, tenemos que salir a licitaciones nacionales, tenemos que tener el suficiente dinero también para Pero tenerlos antes en tiempo y forma. Birmex hacía las vacunas. Birmes producía diversos reactivos y biológicos. Todavía lo último que estaba produciendo era para la picadura de alacrán, algunas cosas que compraba. Para la araña violinista no hicieron nada. Pues yo sí había anticrotálicos de víbora, pues no me acuerdo para la araña violencia había algo específico, pero Oiga, y bueno, ya que te estamos mentiría. en temas de salud, Sí, COVID, COVID. nos hizo viejos. ¿Qué nos pasó? Porque cómo hay secuelas del COVID. Bueno, ¿Tienen un estudio sobre esto? sí, hay muchos estudios, infinidad, hay muchos efectos, secuelas del COVID y COVID retardado, que le dicen que te dura mucho y se está ahí la enfermedad como Como que se se hace, estaciona. está la persona con sintomatología que perdura por varios días y además deja secuelas neurológicas, secuelas, respiratorias y luego más si estuviste especializado en muchas cosas. Hay muchos estudios de secuelas y estudios neurológicos de efectos que ha causado post-COVID, ¿verdad? Inclusive muchos efectos que nos dejó, pues también para las escuelas, para el aprendizaje, para experiencias que han servido para avanzar, pero otras que nos han retardado, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente fue ya había habido un simulacro y estábamos esperando la influenza aviar que se pasara al humano. Yo me acuerdo, por allá yo era director del Laboratorio de Salud Pública en el 2006, estábamos preparando para eso y llegó el 2009 la influenza pero porcina, rápidamente se tomó ahí la decisión, 2 semanas para todo el mundo sin ir a la escuela, entonces ese brote de influenza H1N1 creo que fue en Y, ese y, tiempo, en el y, 2009, y pues se controló, no hubo pues, más que no tantos casos y no tantas muertes como el COVID. o sea, igual que el COVID H1N1. Eh, Así. sí, fue Eh, eh, era que se descubrieron que unas granjas por allá en Perote, Veracruz, y que era de los cerdos, porque estábamos esperando la influenza aviar, llegó la influenza esa que decían que fue cepa porcina en los estudios que dijeron, y por ahí fue el 2009, y se manejó ese tiempo esa eh, que sí fue pues algo pandémico porque afectó a muchos países, pero esto del COVID pues ya fue vino otras dimensiones con muchas muertes, muchas secuelas, pues ahí está la vacunación. También pues no ha habido nunca
la suficiente como para cubrir a todos, fue, acuérdese, por etapas, fue adquiriendo, consiguiendo. Si todo el mercado nacional andaba buscando quién ponerse primero, y los que tenían mucho dinero, pues aseguraban y Ujú. caros y producto nuevo, entonces sí, sí, Oiga, fue de Doc, todo. y me platican que durante el COVID usted se dio la tarea de ir a recorrer todo el estado. ¿No le dio Yo, miedo? no, 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 fíjese, simple y sencillamente fue un ejercicio muy, muy a todo dar, porque yo recuerdo muy bien a mi secretario de salud en ese entonces, quien respeto y admiro mucho. De repente llegó un muchacho que era secretario particular del subsecretario y me dijo, doctor, el secretario de instrucciones que todos los que sean mayores de 60 años se van a trabajar a su casa. Pues yo con una sonrisota agarré mis papeles y todo, dije, me voy a ir a trabajar a casa, ¿no? Y todavía no llegaba a la casa y me llamó el secretario, oye, yo te contraté para que me ayudaras con esto, me dijo, ¿cómo vas a dejar tirado tu trabajo? ¿Te vienes a trabajar? Y, y pues ahí anduvimos, con un equipo valioso de administración y médico, un equipo de tarea para pues atender las necesidades más ingentes en el COVID porque no estábamos preparados. Entonces había mucha demanda de transformación en los hospitales, readecuación de las clínicas. Entonces se hicieron clínicas específicas para atención a enfermos COVID, con filtros, con todo lo necesario para que pudiera pues tener un ambiente ventilado y de protección para los trabajadores. Así que acudíamos a todas las unidades y establecimientos, se hicieron como 19 lugares para atender a los de COVID, pero luego en los hospitales había el problema que pues cuando mucho un hospital tenía capacidad para el flujo de 2 ventiladores y de repente necesitaba que funcionaran 15, 10, 8 ventiladores o cosas así, pues había que cambiar desde la tubería, desde el depósito de oxígeno, el compresor para que tuviera la potencia para levantar el trabajo de ventiladores, las adecuaciones rápidas y también que había mucha demanda de todos los insumos desde los tambos de oxígeno, los Claro. manómetros y todo lo que era para una instalación, pues había que adecuarlo para responder y se hizo y ese equipo, pues trabajamos por todo el estado intensamente como 2 años. ¿Le dio usted COVID? Pues que yo sepa, no, ¿verdad? Si le dio fue Pero me asintomático. vacuné, pues sí, si me dio, no me tumbó, porque hasta 2 compañeros de que andábamos en ese equipo se reportaron enfermos y se fueron con diagnóstico a tomar su reposo necesario. Afortunadamente hubieron secuelas, pero pues nosotros nos mantuvimos en la línea de batalla con mucha tristeza y mucho dolor, porque varios compañeros sí Sí, se fueron. perdieron la lucha y familias, personas muy apreciadas y gente de la comunidad que pues pagó esta pandemia pues con situaciones muy desafortunadamente, pero mire, tenemos el privilegio de estar aquí platicándolo todavía. Oiga, pero cuando era estudiante y en su carrera, como todo esto que hemos recorrido, ¿veía usted en el escenario? ¿Se estudió alguna vez? ¿Se vio este escenario del COVID, así como lo vivimos? Bueno, en salud pública, muchos de los ejemplos que utilizamos para el conocimiento de la materia que llevamos como principal, que se llama epidemiología. Justamente aprendes de las epidemias y ves cómo las estadísticas se construyen justamente para conocer los canales endémicos, qué está sucediendo en una comunidad, cuáles son las principales causas de qué se muere la gente, de qué se enferma y tener esos picos y brotes, conocimiento en qué mes lo da, en qué época, en qué circunstancia, qué características tienen las personas que son más susceptibles, qué factor protege. Así se han inventado las grandes cosas, las epidemias de cólera que había en Inglaterra y que un observador se puso a contar los casos y de dónde provenían. Pues estos
esta gente que se enferma de este sector es porque toma agua contaminada de que la vende la pipa y la compañía fulana que está agarrando río abajo el agua para venderla a la gente. Entonces río abajo va toda la mugre y porquería que la gente echa a los ríos, a los mares, y de ahí esa gente que se enferma. Entonces la que está arriba, río arriba, no se No sé. enferma y vende en este sector. Entonces ahí viene el conocimiento de las epidemias. Entonces, grandes catástrofes dejan enseñanza, ¿verdad? Toda Exacto. crisis Trae trae una enseñanza. ventajas y desventajas y trae áreas de oportunidad. Y de las cosas peores son los ejemplos y lo que te deja. Te caes, te caes, te levantas, pero nunca desistas. Entonces, al contrario, obtén enseñanza, mejora para que no vuelvas a caerte y aprender. Es justamente lo que buscamos en salud pública, que la gente se autorresponsabilice de su salud, porque no es posible que de manera temprana pierdas toda la dentadura por tanto comer calorías y chocolates y dulces, cuando si estamos viendo que tienes además padres con antecedentes diabéticos, que tienes esto, o sea, tú aliméntate sanamente, procura, pues en lugar de llevar ese pastel, pues haz una pico de gallo, que tan rica las frutas, el pepino, la zanahoria, la jícama. Tienes que buscar cosas accesibles y que sean de temporada. Ahorita tanto mango que hay, los higos ya se están cayendo de maduros. Entonces, son cosas que podemos y tener accesible. Yo recuerdo de chamaco, pues cuando mucho la Navidad era una bolsita con dulces pelados que se le pegaban también el residuo hasta de los cacahuates y una naranja, y era inmensamente feliz, ¿verdad? Y jugar con lo que encontraras en el piso. Pero y Y de ahora tenemos repente, esto, pues, que nos tiene desafortunadamente, dice con mucho respeto, pero pues hay un libro que un neurofisiólogo muy importante dice, pues la fábrica de cretinos digitales, porque ya no haces caso a nada, ni a tu medio ambiente si no estás nada más pegado en el celular. Más de 12 horas los adolescentes pegados en las pantallas y sentados sin hacer ejercicio, que ese es el otro fenómeno, es la actividad física solamente la desarrolla cuando mucho un 37% de la población, el resto pasa muchas horas sentado frente a las pantallas y sin hacer ejercicio. Doc, ¿qué opina usted de la escuela de tiempo completo? Mira, una de las grandes maravillas yo creo que es la educación, yo decía ahorita. Si yo recuerdo mi generación, íbamos en la mañana y en la tarde, y hasta el sábado nos íbamos a limpiar la escuela, había autorresponsabilidad, cuidabas tu área, protegías tu entorno, los árboles, todo, jardín, parque ahí. Todavía hasta la preparatoria yo iba la mañana y en la tarde, primaria, secundaria y preparatoria, íbamos en la mañana y en la tarde. Es lo mejor, porque yo veo las generaciones actuales, simple y sencillamente, a ver, vamos a hacer un ejemplo que está muy estudiado. La gente va a la escuela 4 o 5 horas. Y cuando sale le exiges que trabaje 8 horas. ¿Cómo diablos? Se cansa la gente, se duerme, va sin desayunar. Todas las oficinas están desayunando, comiendo la gente. Y se cansa, se duerme. No tiene energía para desarrollar, concentrarse por más de 4 horas. Cuando te aprendes como son las escuelas de verdadero éxito, de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ahí estás, ahí comes, ahí desarrollas, ya no llevas cargando mochilas, ni tareas, ni nada, que es lo ideal. Los países en desarrollo así lo han hecho. Para eso son los lockers, ¿no? Pues tienen O su las área de bibliotecas. descanso, tienen su área de descanso y O sea, tienes, deberíamos de comen. cambiar el modelo de educativo porque eso va a impactar en la salud. Sí, sí, porque pues es que cada año queremos inventar un nuevo sistema educativo, no hay seguimiento, no damos privilegio a las materias que más requiere el propio país. Cerramos las escuelas de arte y oficios, ya la gente pues no sale con todas las habilidades que demanda el mercado. Termina un muchacho la preparatoria y pues no tiene ninguna herramienta. Nosotros
en secundaria, en talleres nos llevaban a la escuela arte y oficios, había carpintería, torno, mecánica, sabías medir, sabías pesar, sabías muchas cosas. Ay, ahora no saben ni sumar algunos, ¿no? Pues es que van poco tiempo y te dejan tareas y luego en la casa estás solo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente también la demanda social nos ha hecho Trabajar. trabajar papá y mamá y los niños pasan muchas horas aburridos frente a la televisión, sin estímulo. Y pues vamos y llegamos a una casa en las orillas de nuestra ciudad, el que ha vacunado y ha andado en jornadas comunitarias, llegas, tocas una casa, ahorita, en este momento, y llegamos y tocamos y hay 4 niños solos, chiquitos. La niña mayor tiene 7 años y ya sabe usar la estufa y les están dando comida a sus hermanitos. Están en una casa de cartón con tambo de gas. Sabe prender la estufa la niña y luego se queman y, y hay muchos accidentes. Y Y luego lo otro cosa, fenómeno social, las violaciones, están solos, luego le abres la puerta a una persona que ya no es de tu familia, pero pues ni modo, y te llegan a suceder cosas y oiga, desgracias. pero en esos casos que llegan la gente de la Secretaría de Salud y se da cuenta de esto, ¿lo reportan a las En autoridades? primer lugar, no nos abren, está con candado, no podemos hacer nada. Nosotros, sí lo hace y lo señalamos ahí, pero solamente nosotros tenemos un reporte a las autoridades en el caso que sospechemos de violencia. Eso es un abandono que ciertamente nosotros le damos notificación a nuestras trabajadoras sociales y ellos buscan la ayuda y se acercan, Ujú. ya sea DIF municipal, a DIF Sonora. Cuando hay una situación, yo trabajé muchos años en el hospital infantil, de Ujú. hecho, Sí. desde el 95 hasta el 2018 todavía estuve yo en el infantil, y ahí nos damos cuenta que te obliga que si el mecanismo que declara a la persona que lleva ese niño es sospechosamente lo que te están declarando y tú ves que ese niño tiene lesiones, que tiene varias contusiones, que tiene golpes en la espalda, que tiene quemaduras de cigarro y te lo llevan que porque se cayó y tú lo ves que tiene golpes y moratones viejos, pues tienes la obligación de decir, pero va a pasar, ahí trabajo social llama y te estás obligado con si son situaciones de violencia, si son accidentes, tienes que hacer un reporte y ya cuando son menores de edad y que atiendes, como en el hospital infantil, así es obligatorio. En vacunación, nosotros cuando llegamos a ver, nos reportamos y nuestra trabajadora social pues hace alguna comunicado y todo eso, pero es mucha gente la que vive en esa Oiga, condición. pero a ver, yo tengo un tema ahí Ujú. en el hospital infantil. En alguna ocasión, pues yo era voluntaria ahí de un Ujú. grupo y yo veía que venía mucha gente de fuera, mucho niño de Eh, fuera, del sur del estado Sí. concretamente, con cáncer. Entonces yo le preguntaba a los médicos, oigan, ¿y quién investiga por qué tanta gente viene del mismo lugar? Como lo que Ujú. decía del río, ¿no? Contaminado. Sí. Y me decían, eso no nos toca a nosotros. No, 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 mira, bueno, ¿Hay investigación o no? sí hay investigación, hay ¿Y qué muchos pasa? estudios. Bueno, mira, No pasa eh, nada. hay un residente que se interesa por eso y es una tesis, es un objeto de estudio y él puede llegar y puede decir, está muy identificado desde hace muchos años que uno de los grandes problemas del cáncer infantil, leucemia y otras cosas, que está muy relacionado a todas las personas que viven cerca de los campos agrícolas. ¿Por qué? Porque fumigan, tiraban malatión, tiraban que tantas situaciones y si tú tiras y rocías aquel insecticida, ahí le pega a todas las casitas y toda la Claro. gente que vive allá, hasta otras milpas, y de allí va el niño y agarra un higo y se lo come. El aire lleva. Entonces hay áreas de mayor riesgo para eso, ¿verdad? Igual que los que viven en ciertas áreas que son mineras, en ciertas áreas que si hay estudios ya está demostrado. Entonces, tú lo que tienes que hacer, pues es agarras uno de esos residentes, los vas a asesorar, vas a darte cuenta y vas a
Solamente a veces lo que logramos hacer cuando son estudios descriptivos, analíticos, que son coincidente lo que dice la literatura internacional. O sea, estos casos de aquí que vienen muchos niños de allá, es coincidente que residen en un lugar que es un valle agrícola y que todo. Entonces, no hay cinturones de seguridad. De repente estaba el campo agrícola aquí y la gente invadió un bloque, estaba solo y lo invadió y ahí viven enseguida de ello. Pues es que, eh, pues, A lo que voy ¿qué es fue lo que primero? hay políticas públicas que, por ejemplo, digan, se hizo este estudio, ahí les va diputados. Hagan una ley que evite que el malatión, ¿el qué? Malatión. Sí, sí, hay Porque muchos, está prohibido en Estados hay Unidos, ¿verdad? mucho el DDT que se dejó de usar, Ajá. muchas cosas que sí, pero pues sí veíamos inclusive muchas intoxicaciones por maleación en las mismas costas de Hermosillo, mucha gente que venía, no nada más del sur del estado, de otras partes que no está acostumbrado con lo agrícola y tiene el polvo ahí malatión que lo utilizan para eso y yo llegué a ver ahí inclusive una persona que agarró el polvo de eso y le picaban mucho los zancudos y se puso y murió por intoxicación aguda ahí, o sea, es una cosa terrible, no sabemos de ver, no hay mucha protección ni educación ambiental, entonces estamos sujetos al desconocimiento, te lleva a cometer distintas imprudencias y situaciones, pero cuando ya está, mira, es lo que pasa, tú tienes un arroyo aquí Ujú. y haces una colonia enseguida y le das un permiso, ahí se va a inundar. Claro. ¿Cómo diablos esa fraccionadora Pero compró, vendió y todo? Hay áreas de riesgo en la misma ciudad que no se deberían hacerla. Hay muchas cosas que sí están conocidas, pero pues no pasa nada. no No, tenemos previsión y prevención, no invertimos en la prevención, entonces sí tenemos que tener es que yo digo que mejores reglas. deberían de estar enlazadas, pues, todas las instituciones. Oye, está pasando esto, a ver, ¿qué podemos hacer, diputados? No sé, en fin, hacer políticas públicas, pues, que es lo que se supone que nos van a dar una mejor convivencia, El ¿verdad? mundo feliz desde Aldous Aldous Huxley. Huxley, yo sigo tratando. Pues los Y deberías, lo ¿verdad? ideal, lo ideal es, pero si rompemos muchas reglas, pues los intereses le van ganando a la gente. Desafortunadamente, no somos lo mejor de ejemplo con la corrupción y todo lo que pudiera suceder en hacerte de la vista gorda en cosas simple y sencillamente el mantenimiento de las cosas, la seguridad en los trabajos, Todo. el área, las áreas que debe uno respetar, ¿verdad? De repente, pues está un diseño de una casita que tiene determinado voltaje y conectas tantas cosas Pues que no no, revisa el tablero y luego se quema por una chispa y hay muchas cosas de riesgo que no actuamos casi nunca en consecuencia. con prevención. Doc, lamentablemente llegamos al fin del programa. ¿Algo más que nos quiera compartir? No, pues admirable su trabajo y siempre muy agradecido con toda la gente de Sonora y todas las oportunidades que he tenido, grandes personas que me han tocado y que a través del tiempo pues he logrado permanecer en mi trabajo muy a gusto y trabajar todavía porque se mejoren las cosas. Bueno, pues esperemos que así sea, Doc. Ahí le seguiremos dando lata. Gracias, No, Silvia. gracias a usted. Gracias también a usted que está pendiente de estas transmisiones. Compartan. Queremos hacer más grande la comunidad de mexicanas y mexicanos chingones como ustedes. Así que compártanos, suscríbanse y sonrían, porque siempre puede ser peor. Nos vemos.